Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 131 y vamos a hablar de horarios de trabajo. Finalizamos esta pausa de 2 semanas que ha tenido el podcast porque he estado estas semanas de vacaciones, he estado de viaje en España. He aprovechado para ir a ver a la familia, a los amigos. He pasado mucho calor, como mucha gente en España. Estábamos sufriendo una ola de calor en Europa, sobre todo en Europa del Sur. Y todo el mundo en España, o una gran parte de los españoles, está sufriendo esta ola de calor. Yo lo he sentido más todavía porque estoy acostumbrado, de hecho, al verano sueco, que es bastante más fresco, que se está muy bien. Puede llover unos días más, otros días menos, pero las temperaturas aquí en Suecia son mucho más controladas. Y el calor que he notado en España, a pesar de que no he ido a la parte más sur o más calurosa de España, pues se notaba, la verdad es que no se estaba nada bien. Eso era un calor que es que no te permitía hacer nada, te aplatana y bueno. Por una parte me alegro ya de volver otra vez a Suecia porque estoy más activo y me encuentro mejor con una temperatura mucho más moderada. Hoy vamos a hablar de horarios de trabajo en el ámbito laboral y concretamente lo que pasa en los médicos, sobre todo en las experiencias que he tenido, pero se puede extrapolar en el ámbito público a una gran parte de los médicos que trabajan en España y los que trabajan aquí en Suecia y también en muchos sitios del centro de Europa. En España, el hecho de trabajar como médico tiene numerosas desventajas, ya lo he ido hablando en muchos episodios, muchos motivos por los cuales los médicos están descontentos, dejan de elegir medicina, muchos futuros estudiantes no lo ven una carrera atractiva y muchos médicos se están fugando de España, eso ya lo sabemos, pero el horario de trabajo no suele ser uno de esos motivos. De hecho, históricamente o tradicionalmente, el horario de trabajo de los médicos españoles era una de las ventajas, uno de los puntos fuertes. Hace no tanto tiempo no nos podíamos quejar para nada de nuestro horario de trabajo. Hablo en la sanidad pública. Luego después, si con el sueldo que te daba, que obtenías en el ámbito público no te llegaba para obtener el poder adquisitivo que necesitabas o el adecuado para tu nivel de responsabilidad y el nivel de formación, pues muchos médicos se pluriemplean y al final trabajan en la pública y en la privada, con lo cual su horario de trabajo realmente no es tan bueno. Pero si nos olvidamos de que la necesidad o la conveniencia de pluriemplearse y nos enfocamos en el horario de la pública, hace un tiempo era bastante bueno. Primero por el número de horas, estamos hablando de que trabajábamos lo mismo que otros funcionarios y otros trabajadores, pero era un horario de 35 horas al mes, no de 37 horas y media, como se impuso más adelante, o como 40 horas, que es, digamos, el horario normal o la cantidad de horas habituales que tienen otros trabajos, y también el trabajo de los médicos en otros países. Y eso es una de las cosas llamativas, que yo cuando estaba trabajando en España, mi horario era 35 horas, subieron a 37 y medio, luego si lo querían quitar y volver a las 35 que había antes, pero en Suecia, lo mismo que en otros sitios, son 40 horas de trabajo nominales. Pero quizá lo más importante es cómo se reparten esas horas. En España, nuevamente, lo habitual, y hace un tiempo era así, era el horario de mañana, de tal forma que tú entrabas por la mañana, dependiendo, ¿no?, de qué sitios. A las 8, 8 y media y salías teóricamente a las 3, 3 y media. Aunque en algunos sitios, en vez de las 8 era las 8 y media y cuando vas a acabar, a partir de las 2, 2 y media ya estás medio acabando. Algunos días puedes sacar más tarde, hasta las 3, 3 y algo, pero en otros sitios a las 2, 2 y pico ya te queda poco y estás acabando. Con lo cual realmente es un horario de mañana, que no tienes que llegar súper pronto, no estás llegando al trabajo, al centro de salud o al hospital a las 6 y media o a las 7, no. Estás hablando de que entras a las 8 o a las 8 y media, no sé si en algún sitio incluso más tarde, y que al mediodía, digamos del horario español, ya has acabado y te puedes ir a comer a tu casa y luego por la tarde estás libre.
se puede asemejar a lo que llaman horario intensivo, que es trabajar en vez de en horario partido, que es lo habitual, trabajar de por la mañana, que algunas empresas lo están implementando, empresas del sector privado, no hablo del sector sanitario, sino empresas de todo tipo, que en algunos puestos pues, pueden implementar el trabajar solo de mañana, un horario, digamos, más intenso, pero incluso en ese contexto, pues a veces el horario es un poco más ampliado, pues igual entran a las 7 y pico y acaban a las 3. Entonces, incluso en ese contexto, el horario del médico era bastante bueno, bastante generoso. Y digo era porque ahora ya no lo es tanto. Las políticas del hospital es de optimizar los espacios y los recursos y entonces quieren implementar el horario de tarde. Muchas veces este horario de tarde se puede implementar con personas, con médicos que contratan que trabajen por la tarde, pero en muchos casos la estrategia es otra. O bien sí, pueden contratar a algún médico que trabaje sobre todo por la tarde, pero se complementa o igual el mayor peso lo tienen los propios médicos de la propia plantilla que trabajan algunas tardes. De tal forma que en tu horario pues puedes trabajar, digamos, de mañana, pero también puedes trabajar alguna tarde. Y eso muchas veces no es algo que tú elijas o decidas. Es algo que hay que hacer, hay que organizarse. Algunas veces uno se puede organizar más o menos bien con tus compañeros o el jefe deja que la gente se organice o tiene en cuenta, pues, bueno, la vida personal de cada uno, intenta cuadrarlo bien. Otras veces no es así o simplemente, aunque haya buena voluntad, pues no es posible ponerlo todo a gusto y al final, pues hay que trabajar tardes que algunas personas no querrían, pero tienen que hacer. Y ese horario de tarde, claro, es igual de intensivo, tiene que contar como un horario de mañana. No es como cuando uno tiene un horario partido, que puede trabajar pues, de 4 a 7 o de 5 a 8 o de 3 a 6. No son las horas que quedan de la jornada laboral de un horario partido, sino que hay que hacer todas las horas de la jornada laboral por la tarde. Y además, como usan las mismas consultas, los mismos quirófanos, las mismas estructuras, los mismos lugares que los que están haciendo horario de mañana, tienes que esperar a que acaben del horario de mañana para poder empezar a trabajar tú. Con lo cual estamos hablando de que empiezas, yo que sé, de 3 a 8 y media o de un poco más tarde, pero también acabas más tarde, puedes acabar a las 9 de la noche. En general, en estos horarios en el cual tienes jornada solo de tarde, pues eso, acabas muy tarde por la noche, ya llegas a la hora de cenar o más tarde a tu casa y el problema es que se van alternando días de que trabajas por la mañana, días que trabajas por la tarde y en cada jornada de mañana o jornada de tarde se tienen que acumular las horas que tienes que hacer durante un día. Esto para la mayoría de las personas, pues con familia y que se organizan, que tienen actividades pues por la tarde, tú contabas con que tú trabajas por la mañana y por la tarde tenías actividades, pues lo que decía antes de otro trabajo o la privada, una especie de pluriempleo, o bien tenías pues bueno, pues gimnasio, actividades, te apuntabas a cosas y entonces sobre esta vida que tienes montada, pues trabajas de tarde. Y a veces no puedes decir qué tardes trabajas. A veces no es, bueno, pues sí, ya sé que todos los martes por la tarde voy a trabajar, adaptas tu horario o tu vida a eso. Porque a veces no va a ser así. A veces hay cambios, pues alguien se pone malo, alguien se coge una excedencia, una baja, y entonces esa persona hace unas tardes de un día de la semana y eso hay que cubrirlo y tienen que ser los compañeros los que lo tienen que cubrir. Y a veces el contrato laboral está puesto de la manera que tú no puedes decir que no. Está puesto de que sí, que tú tienes un horario, no lo especifica en el contrato, con lo cual el jefe de servicio o la dirección puede decidir cuándo trabajas, o incluso aunque tengas normalmente horario de mañana, puede poner, bueno, pero según necesidad del servicio te pueden poner alguna tarde. Y esa alguna tarde, pues bueno, puede ser 2, 3, 4 veces al mes, lo suficiente como para que tengas que estar dependiendo de lo que te diga el jefe. Esto no es que sea nuevo con respecto a otros muchos trabajos. Muchos trabajos trabajan a turnos y a veces tú no tienes mucho control sobre esos turnos y a veces te toca trabajar de mañanas, de tardes o incluso de noches. Pero lo que vengo a decir es que al final esa ventaja que tenían los españoles, los médicos españoles con respecto al horario, ahora no es tanta. Si lo comparamos con el horario partido que podemos tener otros médicos que ahora trabajamos en otros países, el horario de los médicos en el centro y en el norte de Europa normalmente pues es un horario partido,
más parecido a otros trabajos, con lo cual tienes que comer en el trabajo. Entras antes a trabajar, normalmente. En mi caso suele ser entrar pues a las 8 menos cuarto, o a veces llegas un poco antes porque a las 8 menos cuarto hay una pequeña reunión, con lo cual llegas pues eso, 7:30, 8 menos 25 para cambiarte y prepararte un poquito. Y a las 8 menos cuarto tienes ya un poco alguna reunión y a las 8 en punto empieza el quirófano o la consulta. Luego después hay una pausa para comer que puede ser de 30 o 45 minutos, sobre las 12 más o menos. A veces acabas un poco antes tu jornada de mañana y a las 11:30, 12 menos cuarto ya estás libre y puedes comer. Y luego dependiendo del hospital, del servicio, pues entre las 12:30 y la 1 empieza la jornada de la tarde hasta las 4, 4:30 más o menos. En global, como decía antes, son más horas, tienes que cumplir 40 horas semanales. Todo esto sin contar guardias ni en un sitio ni en otro. Estoy hablando solo de la jornada regular. Pero como he comentado, dentro de tu horario de trabajo se cuentan horas administrativas que te dedicas pues, a estudiar, a ordenar, a hacer informes. Y si te quedas más tiempo, esas horas se cuentan. Tú fichas al entrar, fichas al salir, con lo cual esas horas, si haces más horas, se pueden acumular para una serie de... para salir antes a otros sitios, o incluso días enteros, dependiendo del servicio. Y si nos fijamos, tampoco hay tantísima diferencia con un horario español bueno de solo trabajar por la mañana. Efectivamente, entras a trabajar antes y sales definitivamente más tarde. Depende, si tienes un horario español muy bueno, con poca carga, y a las 2, 2 y pico estás libre, pues claro, de salir a las 2 a salir a las 4, 4:30 hay una diferencia. Pero el horario europeo no es ni mucho menos tan malo. La única pega, si la queremos ver así, para mí la más importante, que no puedes comer en casa. Tienes la ventaja que sociabilizas con tus compañeros de trabajo, comes con ellos, y eso de sociabilizar y establecer relaciones es importante porque aquí en Suecia es muy difícil. La gente no tiene esa inclinación o esa facilidad que tenemos los españoles y otros países del sur de Europa, y entonces las excusas para tener que sociabilizar son bienvenidas, pero en general, bueno, pues el poder comer en tu casa, tú trabajas, vale, te olvidas del trabajo y vas a comer a casa, tiene ventajas. Y el comer en el trabajo tiene desventaja logística, pues eso, o comes de lo que puedes comprar en el trabajo, en la cafetería o en la zona de comer del trabajo, o tiras de comida rápida preparada, o si no, pues lo que hacemos nosotros para comer comida cocinada por nosotros, te tienes que organizar bien, preparar cosas y congelarlas y llevar un poco una organización para no comer eso de comida preparada o comida de restaurante de comedor. Así que efectivamente eso tiene muchas pegas, pero luego después el tiempo que te queda para disfrutar del resto del día tampoco hay tanta diferencia con el horario bueno español, el horario cuando no te tocan las tardes y acabas pues eso, 2:30, 2, 2:30, 3, vale, llegas a casa 3:30, 4, o puede que antes, depende de lo lejos que vivas o si vas en coche, puede ser que si acabas a las 2 en punto, para las 2:30 ya estás en casa, puede ser. Pero tienes que comer, claro. Con lo cual comes y antes de las 3:30, 4 no estás listo. Y si acabas de trabajar un poco más tarde y tienes un poco más de tiempo de viaje hasta casa, pues al final, pues eso, hasta las 4 no estás libre para hacer lo que quieras y estás recién comido. Mientras que aquí, bueno, pues eso, 4:30, 4:30, 5, si quieres verlo así, acabas más o menos igual, pero ya has comido. De esta manera te queda más o menos el mismo tiempo libre para hacer lo que quieras por la tarde, para dedicar a tus aficiones, a tu tiempo libre, a moverte, a hacer un poco de deporte, de ejercicio, para lo que quieras, tienes más o menos el mismo tiempo. Sí que es cierto que te tienes que ir a dormir antes porque madrugas más, porque tu horario de trabajo empieza antes. Pero en global no está mal porque no te pueden marear como pasa en España. En España todo era estupendo cuando trabajabas de mañana hasta que han dicho, no, mira, que es que hay que empezar a trabajar de tardes, con lo cual te cambian el horario y te obligan a ir por las tardes. Y te rompen mucho porque empiezas a las 3 o por ahí, 2:30, 3, 3:30 y acabas a las 8, 9. Te rompen toda la tarde, por la mañana no estás acostumbrado a tener una mañana libre y no la aprovechas tanto. Con lo cual esto de trabajar algunas tardes al mes, 1 o 2 tardes a la semana,
sobre todo cuando no tienes el control de qué tardes y te pueden cambiar según las circunstancias, pues al final con el horario partido estándar esto ya es inamovible. Pues sabes qué horarios tienes y tienes suficiente tiempo por la tarde para, pues organizarte y tener tus actividades de tus aficiones, tus actividades y tu tiempo libre. Y sí, hay días que tienes guardias, como en España, unas pocas guardias al mes, que puede ser pues entre semana o el fin de semana, pero tu horario regular no te lo van a cambiar. Entonces, pues te puedes organizar más tu vida. Te puedes apuntar a gimnasios, actividades. Tú sabes que, pues te apuntas a las 5, tú sabes que a las 5 tú ya has acabado. Entonces, en conclusión, el horario europeo o el horario que tenemos aquí concretamente en Suecia, ¿es bueno, es malo, es mejor? Bueno, es bastante bueno. Además, Suecia, comparando con otros países de Centro Europa, como Alemania, aquí sí que te cuentan las horas que haces de más siempre. Aquí son incluso más cuadriculados y si le tienes que meter más horas, te los cuentan. Y además, aquí no es de tanto meter más horas porque sí, porque hay que meterlas. Aquí los derechos de los trabajadores se tienen muy en cuenta, más que en otros países del centro de Europa, y si tienes que estar de forma más o menos frecuente o habitual estirando tu horario de trabajo, porque así lo exige el trabajo, pues se cambian las cosas porque no puede ser así. La gente tiene derecho a acabar su trabajo cuando está estipulado en su horario de trabajo. Entonces sí, comparado con el horario español previo, si te pueden garantizar trabajar solo de mañana y efectivamente esas 35 horas, pues sí, es mejor el horario español. Pero el horario español tal como está ahora, que te pueden cambiar mañanas, tardes, pues a mí no me convence. Y a mí personalmente prefiero este horario sueco, más organizado, que te cuentan las horas y que sabes que cuentas con tu tiempo libre por las tardes a partir de X. A partir de las 4:30, 4, 4:30, 5, depende un poquito. Cuentas con esas horas y sabes que si te quedas un poco más en el trabajo por la causa que sea, eso te lo cuentan. Y poco más. He hecho un análisis de los diferentes horarios de trabajo que he tenido comparando España con Suecia, pero lo que he comentado de Suecia, el horario de trabajo partido y que te cuentan las horas, esto es común, ya no es hablado de los médicos, en general funcionan las cosas así. La mayor parte de las personas pues fichan y les cuentan si se tiene que quedar más y a partir de eso, un tiempo, pueden quedar libres. Luego después hay gente que no, pues el horario de tiendas, que van a turnos y otros muchos trabajos que se tienen que mantener horarios extendidos con turnos de tarde y turnos de noche, por supuesto, pero una gran parte de horarios, pues eso, de tipo horario de oficina funcionan de esta manera y tienen más tiempo libre por la tarde que los españoles, que por la tarde pueden acabar eso a las 7, a las 8, 8:30 y entonces le queda mucho menos tiempo por la tarde para dedicarlo a su tiempo libre, a sus aficiones, a lo que quieran hacer. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.